pasa ahí? Bueno, ya. Ahí el debate empezó aquí en la pausa, pero para todos ustedes, con más tranquilidad, damos la palabra a Joel López. Vamos. Santos. Santos. Joel Ay, ¿ves? Santos. Yo tengo Ay, ese Dios mío. problema, que yo le cambio los apellidos a la gente que se llama igual. Quizá quería hacer algunas puntualizaciones de las que escuché en las intervenciones anteriores. Lo primero es que los incrementos salariales en República Dominicana sí se hacen en cascada, independientemente de los ajustes. Hubo un ajuste en el 2015 del salario mínimo de un 15%, que implicó, de un 14%, que implicó ajustes en cascada. Lo mismo en el 2013, lo mismo en el 2011. Debo hacer la acotación que la inflación para esos periodos, el 14% fue casi un 10%, o sea, casi 10 puntos porcentuales por encima del salario, perdón, de la inflación. En el 2013, 14% contra 3.44%. 14% contra 8.74% en el 2011. Es decir, viene un ritmo de crecimiento importante en lo que se refiere al salario real. Lo que pasa es que cuando se toma el año 99 como ejemplo, se está incluyendo la base del 2003, donde hubo una crisis importante. Financiera. Pero yo quiero que eso, perdón que te interrumpa, tradúcemelo a pesos. El salario mínimo en el 2011, ¿cuánto era? Para que la gente entienda. El salario mínimo en el el 2011 fue 9.905 pesos. ¿Al 2013 cuánto había aumentado? 12.873. Vamos a ver, en 3 años aumentó 3.000 pesos. Sí, no, perdón, 9.905 en el 2013, 12.873 en el 2015. En 4 años aumentó 3.000 y pico de pesos. Correcto, pero viene en una evolución importante. Y sobre todo por encima de la inflación. ¿Y en 2013 la fecha? Yo estoy seguro que la persona de los análisis sociales hace el comparativo de los últimos años y notará que República Dominicana tiene en términos reales uno de los crecimientos de ese salario mayor. Pero no solamente debo decir eso. Los salarios del 13 al 17, ¿cuánto ha aumentado el salario mínimo? De 9.905. No. Al 13 eran 12.000. Tú lo dijiste. Del 13 al 17, ¿cuánto ha aumentado? Del 13, 9.905 al 17, que lo estamos por determinar. O sea que la brecha era... Sí, pero perdón, que estoy hablando. 14.000. Le toca a ellos 14.000 o 15.000 pesos, dependiendo de lo que se defina. Pero ahora mismo, ¿cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo es 12.873. ¿Lo mismo que era en el 2013? No. En el 2013 era 9.905. Viene con un crecimiento real las últimas dos. Ahora se está concentrando. Del 10 puntos porcentuales. ¿Cuánto lo querían llevar ustedes? Pero quiero continuar con algunas respuestas. El otro tema es, si nosotros queremos atacar seriamente los salarios, nosotros primero tenemos que atacar el empleo. El empleo es la falta de empleo y el subempleo es una de las grandes barreras para que los salarios crezcan en República Dominicana. Señores, es algo muy simple. Mientras usted tenga, no importa lo que la gente le diga teóricamente, teóricamente todo el mundo va a hablar así que los salarios tienen que aumentar, pero a la hora de la verdad, cuando está ahí, todo el mundo que favorece el incremento salarial, lo que siempre va a buscar la persona que con la misma calificación haga el trabajo por el precio adecuado. Entonces, mientras tengas desempleo y subempleo, tendrás personas dispuestas a realizar el trabajo por un salario menor. Y podemos teorizar y nos podemos pasar 3 días aquí hablando. Que no es el adecuado, ese pero si no atacamos el problema del empleo, no lo vamos a lograr. ¿Qué significa eso? Eliminar cuáles son las barreras para el empleo. Se habló de un tema de productividad aquí, y ahí también la productividad no se mide correctamente. Porque gran parte de la productividad tiene que ver con la productividad del capital, que es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad. ¿Por qué? Porque la tecnología en su productividad lleva una mayor rapidez. Y calculamos la productividad total, no calculamos lo que es separado la productividad del capital, la productividad del trabajo. Lamentablemente... Explícalo para que la gente te entienda, porque así es muy técnico. ¿Qué significa eso? Que las empresas invierten en capital, en tecnología, que pueden hacer el trabajo de los seres humanos. Y de esa manera están creciendo en productividad. Pero no es que la productividad del trabajo está creciendo, es que se está haciendo acompañar de la tecnología. ¿Qué significa eso?
que nuestras habilidades y capacidades tienen que cambiar, que tenemos que trabajar seriamente la capacidad y las habilidades de nuestros empleados para poder adaptarlo a este nuevo mundo. ¿Ustedes creen que lamentablemente toda la negligencia que hemos tenido en educación en nuestro país en algún momento no iba a tener un efecto? Obviamente que lo va a tener, obviamente que lo tendría que tener. Y lamentablemente eso es lo que nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que mejorar las capacidades de nuestras personas para que se adapten al nuevo mundo y puedan insertarse en el... Antes de terminar con el lado del empresariado. Eso significa de los recursos humanos, es otra cosa, porque eso depende de cada área que se vaya a utilizar. Es que no cada hay que ser sector, un erudito para ser dueño de un colmado y formalizarse. Un momento. Es que necesitamos... Estás introduciendo otro elemento, yo, el que no va en la discusión. Pero que ahora mismo, es que tú me estás hablando de productividad en un momento que se está discutiendo la reducción de jornadas laborales para darle participación a más personas a la productividad de la empresa. Lo que estoy respondiendo es el crecimiento de la productividad. Se habla de que el crecimiento de la productividad del trabajo es más alta, cuando no es así. El otro elemento importante, crecimiento. El crecimiento del salario mínimo también ha ido acorde con el crecimiento de la economía. ¿Cómo va a ser, Joel? Todos los años, de los últimos 10 años, crecemos 6%, 7%. Pero déjenme aportarle cifras, yo simplemente voy a hablar con cifras. 6% de crecimiento, tú lo dijiste. Todos los años. Perdón, 2 años de crecimiento, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? Díganmelo ustedes mismos, ¿cuánto es? 12 o 13%. 12 o 13%. ¿Cuánto creció el salario mínimo para los últimos 2 años? 15%. 2 años anteriores, crecimiento de 6%, 2 veces, 12, 13%. Pero es que, ¿cuánto creció? Tú me estás haciendo un análisis que no se ajusta a los análisis económicos. Pero yo te estoy dando las cifras. No, tú me estás haciendo un redondeo general. No, es tan simple como eso. El crecimiento de los salarios, del salario mínimo va por encima del crecimiento económico. Vamos a dejar Bueno, quisiera... Y quiero pero solamente acotar algo para terminar. Okay, 2 cosas bien rápidas. Lo primero es, volver a reiterar, nosotros favorecemos una mejoría salarial. Estamos de acuerdo. 9%. Estamos de acuerdo. ¿O están dispuestos a ir a más? Estamos dispuestos a seguir colaborando en ese sentido. Bueno. Segundo. ¿Están dispuestos a ir a más, Joel? Más de un 9%. Yo entiendo que eso es un tema que tenemos que discutir en el Comité Nacional de Salario. Han hablado del escalonamiento. Estaba yo leyéndoles en la pausa que en El Salvador se aplicó un 15% en forma escalonada en el 2016, 2017 y 2018, 5% cada año. Yo creo que son elementos que se pueden discutir. Eso podría ser que se ampliara. Maricela, muy poco probable que eso se discuta. Señores, las retrancas. Y tenemos que, si queremos más empleo, tenemos que revisar nuestra normativa laboral. Tenemos que revisar la normativa laboral. Mira, ya tengo otro tema. Y el aumento de los impuestos, por supuesto. Hay que decir algo, mira, este es un programa de los programas, tú ves. Entonces, como lo ve tanta gente, es una cosa extraordinaria. Gracias, Pepe. Yo no quisiera que pasara por alto que ya el Comité Nacional de Salario aprobó una tarifa salarial. Esta tarifa ya fue aprobada y el aumento es de 20%. Hay un plazo de 15 días para hacer objeción a la tarifa. Ya lo hizo Copardón, ya lo hizo Codopyme. Los dos que lo hicieron representan. todos. Sí, todos los que están aquí hicieron eso, ¿verdad que sí? El ministro de Trabajo es superior jerárquico del comité. Y cuando él ratifique la resolución, de nuevo, la resolución entra en vigencia inmediatamente para todo el país. Quiero advertir eso, porque sector aquí se privado, quiere, sector privado, porque aquí se quiere dar la idea, de que se va a volver a la mesa de negociación. como de que se va a discutir, y no es eso, Joel, lo que hay aquí, no es una nueva discusión, eso se discutió. Y otra cosa que quiero decir es esto, ¿creen que hoy los empresarios creen que el mundo se está acabando o que los trabajadores han tenido una conquista que les va a permitir irse de vacaciones a Suiza o a Francia? Algo así. Señores, estamos hablando de promover, María Cela, el quintil más bajo. Sí. De los 5 quintiles. Mira, en que la gente, María Cela, el mismo Banco Central dice, ustedes están excluidos de consumir De todo. 54 productos. Y cuando tú vas a los productos que son, María Cela, no es vestuario, ni prenda, ni no. Usted no puede comprar pan de rodaja. Usted no puede tomarse un café fuera de su casa. Usted no puede comprar un yogur. Usted no puede comprar una comida china.
Y pasa lo que dice Rosa Cañete. Te dicen, el índice de pobreza monetaria son 16,000 pesos. ¿Entiendes? Y usted entonces como trabajador, está por debajo de ese índice de pobreza monetaria. Y hay que decir algo, pobres deben ser los indigentes. Pobres deben ser los que no trabajan. Pero el trabajador no es rico, no es rico por salario, no es verdad, no lo puede ser. Pero tampoco debe ser un miserable. Debe ser un pobre. Entonces aquí el trabajador se puede contar con estos salarios dentro de los pobres. Y entonces para superar eso hay que hacer lo que Rosa está diciendo, lo que Rosa está planteando, porque en este país hay un estudio de Ofan donde está Rosa Cañete como representante que dice que 235 multimillonarios de este país concentran en la mano el 48%. Pero eso es el mundo entero. Eso es el mundo entero. Hacen un estudio particular por países. Por países. En el mundo entero es el 1%, tú ves. Que lo concentra. Es peor todavía. Una pregunta. Yo no veo que ustedes meten al gobierno en esta diferencia en la que los tiene a ustedes enfrentados. No veo que nadie habla del gobierno. Porque la discusión ahora fue del aumento en el sector privado. En el sector pero el gobierno es la tercera pata. Claro. No estoy hablando de los aumentos públicos. Lo coherente del gobierno, después que aprobó ese aumento, es ratificarlo para el sector público también. Eso sería lo coherente. Pero yo no estoy hablando de eso. Mi pregunta, a donde yo voy es, señores, a donde yo voy es que el dinero rinde menos. Lo que Rosa estaba diciendo, el nivel de inflación en República Dominicana, el 30% de la canasta básica familiar es transporte. Cuando el gobierno no ofrece facilidades de transporte a la gente tiene que gastar en lo que en ningún lugar está gastando. Nosotros no nos podemos comparar con muchos otros países donde esas necesidades de los empleados están satisfechas. ¿Por qué no? Lo mismo con los empleadores. Tienen una serie de cargas impositivas, porque no es el salario, es la TCS, es todas las siglas que hay que pagar, los números que hay que pagar por cada 68% empleado. Aparte de las cargas, para uno formalizarse, tiene que cargar muy pesado. Esas cosas les concierne al gobierno y facilitarían esta situación. Por supuesto, hay un montón de políticas necesarias desde el Estado para complementar esto. Ahora, debemos reconocer que el paso que ha dado ahora mismo el gobierno, apoyando el aumento salarial, es algo positivo. Es algo positivo porque es algo necesario. Es decir, es importante entender que este aumento por el cual se plantea que es excesivo, deja a los trabajadores de la parte más baja teniendo que cubrir un déficit de 1.500 pesos al mes para llegar a cubrir la canasta básica de los más pobres. Es decir, ni siquiera estamos llegando con este aumento a ser capaces de cubrir la canasta de los más pobres. Y además, no solo eso, si hablamos de competitividad, hay que entender que no podemos, los 25 países más competitivos del mundo no basan su competitividad en bajos salarios. Y por supuesto, el gobierno tiene mucho que hacer para aumentar la competitividad con otras políticas. Ahora, basar la competitividad en este país, que ha estado basada en los últimos años, en bajos salarios e incentivos tributarios que han sido absorbidos principalmente por los sectores más poderosos, no por las pymes. Yo quisiera que las pymes, en vez de estar enfrentando un aumento, las pequeñas y medianas empresas, en vez de estar enfrentando un aumento salarial que lo que viene es a aumentar los ingresos de los compradores de su propia pyme para que puedan comprar más, estuvieran reclamando, por ejemplo, que los incentivos que reciben las zonas francas fueran enfocados a lo mejor a las pequeñas y medianas empresas, que son las que generan el 43% del empleo en el país. Es decir, 11 veces por cada empleado de zona franca hay 11 empleados de pequeñas empresas. Entonces, la lucha no debe ser a costa de los derechos de los trabajadores.
La lucha debería ser a la hora de demandar otras políticas que impulsen la competitividad en innovación, en comercialización, en conocimiento, como usted estaba planteando. Mira, precisamente derechos de unos trabajadores que son los mismos que consumen los productos que ustedes ven. A propósito de eso que está diciendo Rosa Cañete. Saca un punto unitario de ahí, míralo ahí. Sí. Apoyemos eso de conjunto. Vamos a apoyarlo. Fernando, que no ha dicho nada. Fernando, sí, miren, que casi no ha dicho nada. Sí, y después comentar. Yo le quiero responder a don Pepe y a la señora aquí. Recuérdense que la parte social de este país lo tenemos los empresarios. La tenemos los empresarios porque nosotros somos los que entramos los empleados al sistema de la seguridad social. A través de nosotros que entran al sistema de la seguridad social. Y cuando una empresa de esos sectores, como yo le dije ahorita, se va a ver afectada directamente. ¿Cómo se va a ver afectada? En lo que quisiera que nos explicaras claramente. En los aumentos de costos. Por ejemplo, en este país se pagan prestaciones laborales, claro. Se acumulan. Déjame explicarle una cosa, mire, nosotros los empresarios en este país tenemos una carga social y una carga laboral muy amplia, porque como estábamos hablando, el Estado no entra en nada de esto, el Estado no liquida. El Estado no tiene que acumular deuda social con los empleados. Y las deudas sociales, muchas de esas empresas, es parte de su capital. Si un empleado, hay empresas que liquidan a deuda de empleado y ahí desaparece, porque es parte de su capital. Y el aumento salarial, nosotros entendemos que es desproporcionado. No debe ser por esa parte. Para los medianos y pequeños empresarios. Claro, para los medianos y pequeños. Sí, pero somos la mayoría. Pero el tema es que los grandes empresarios también están impugnando el aumento, ¿eh? Los grandes empresarios también están impugnando el aumento. El sector empresarial en general estamos impugnando. Entonces, no pueden venir a hablar de esas condiciones que la mayor parte de los empleados son salarios mínimos. Son salarios muy deprimidos. Yo no dije cuántos son. Volvemos a lo mismo. Nosotros representamos a todo el sector empresarial. A todos. Segundo, sobre todo, esto es de salario mínimo, ustedes lo dijeron. Cada empresa, todos los años, muchas de ellas hacen sus revisiones regulares de acuerdo a sus realidades. Y aumentan. Pero independiente de cuánto sea el salario mínimo. Estamos hablando de lo mínimo. Sí, pero independientemente de que una empresa quiera o no, tiene que haber algo establecido. Yo quiero decir algo que yo estoy de acuerdo con la señora. Con Rosa, estamos de acuerdo. Con Rosa, porque ella dijo algo muy importante. Y es sobre el competir en base a salario. Realmente, yo estoy de acuerdo con ella. Ningún país que se quiera desarrollar debe competir en base a salario. Eso es lo más importante que se ha dicho aquí. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros como país tenemos que trabajar, y lo dije ahorita, en todas las políticas económicas que permitan que el salario siga y crezca mucho más rápido. Pero no podemos poner la carreta delante de los bueyes. Porque si ponemos la carreta delante de los bueyes, entonces lo que vamos a crear es un mal social. Y voy a poner un ejemplo muy específico que usted preguntó ahorita. ¿Cómo piensa un empresario de manera particular? Lo que pasa es que recuerden algo, señores. Estamos tomando aquí, que es que el gran error, decisiones generales sobre decisiones que al final terminan siendo particulares. Y eso es un grave error. La decisión siempre debe estar en la unidad empresarial. Y esto se refiere a que el empresario dice 20% de aumento. Bueno, ¿cuánto es mi capacidad de poder aumentar? 12%, por decir un número. Bueno, tengo una brecha de 8%. Como no puedo lograrla mediante una reducción de la energía eléctrica o cosas de ese tipo, entonces tengo que reducir mi nómina en 8%. Hacemos una pausa. Eso es tan simple como eso. Y eso es lo que no queremos. Ustedes están comentando, mayoritario. Yo quiero comentar algunas de las cosas que la gente dice. Cuando regresemos de la pausa, hay mucha gente que está diciendo aumento salarial, pero aumentan los productos básicos. Generalmente eso va en paralelo. Aquí hay muchos comentarios, los vamos a compartir. No hay chantaje. Cuando regresemos después de la pausa, ellos no me están haciendo caso. Cuando regresemos después de la pausa. Ya.